¿Qué tal, compañeros? Continuando con la clase número 2 de lenguajes y compiladores 1, vamos a seguir con el tema de gramáticas libres del contexto. Estas gramáticas, como se los mencioné, están compuestas por terminales, no terminales, producciones y el símbolo inicial. Después de esto tenemos un concepto que se llama derivaciones. Y una derivación no es nada más que ir sustituyendo los no terminales hasta llegar a los terminales. Acá les escribo el ejemplo. Luego de eso tenemos el árbol de análisis sintáctico y esto es lo que quiero recalcar, que es un tema muy importante. Cuando estamos en la fase de análisis sintáctico, el AST, como lo mencioné en clase, es la representación de la estructura de nuestra gramática. Entonces, para realizar el análisis sintáctico, existen dos formas de hacerlo. Está la forma descendente o la forma ascendente. La forma descendente es la que se mira en lenguajes formales y ahí se utiliza gramática siempre independientes del contexto, pero se les denomina LL1 porque estas gramáticas son de tipo predictivas y manejan un símbolo de anticipación, el cual inicia desde la producción inicial, valga la redundancia, y va derivando hasta llegar a los no terminales. En este tipo de análisis no se permite la ambigüedad, esas son reglas de oro. En las gramáticas en analizadores descendentes no permiten ambigüedad, no permiten recursividad por la izquierda y deben estar factorizadas. Sabemos que la ambigüedad se da cuando para una misma gramática se generan dos árboles de análisis sintáctico, dos o más árboles de análisis sintáctico diferentes. Entonces aquí en el libro podemos ver un ejemplo, el 218 si no estoy mal. Y si se dan cuenta, acá se ''inicia de la producción inicial''. La producción inicial hace derivaciones conforme a sus producciones. Por ejemplo, E produce T, E', y luego dice que T produce F, T', y F produce ID. Ahí ya llegó a un terminal, por ende ya topó, ya no puede derivar más. Luego esta T' deriva en una cadena vacía y así sucesivamente se va derivando hasta que conformemos la cadena de entrada. Entonces veamos bien claro eso. Empezamos del símbolo inicial y terminamos las derivaciones hasta que ya tenemos toda la cadena de entrada. Ahora, para cuestiones del curso y las herramientas que vamos a utilizar para la práctica 1 y el proyecto 1, manejan el análisis de forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a ver gramáticas LR y LALR y SLR. Una gramática LR se va a encargar de hacer el análisis desde los terminales hasta la producción inicial. Entonces, para este tipo de análisis se debe manejar la ambigüedad. Se puede manejar la ambigüedad, la precedencia y la asociatividad, que son dos conceptos nuevos que tienen que tener claros: la precedencia y la asociatividad de los operadores. Eso es muy importante, porque con precedencia y asociatividad podemos manejar la ambigüedad. Ahora bien, ¿cómo funciona este tipo de análisis? Y las gramáticas que debemos escribir para este tipo de análisis, que son
son distintas. Entonces vamos a irnos al ejemplo del libro, que era la 234, si no estoy mal. Acá, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos la cadena de entrada como primer paso. ID por ID son terminales. Entonces, lo que hace acá es dos procesos, les voy a decir. El proceso de desplazamiento y el proceso de reducción. Entonces, en una gramática ascendente, nosotros vamos a hacer desplazamientos y reducciones. ¿Y las reducciones a qué van a reducir? Pues van a reducir a no terminales, a las producciones. En las gramáticas descendentes era lo contrario. Empezamos de los no terminales y hacemos derivaciones para llegar a los terminales. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un ID por ID. Este ID va a reducirse a F. Luego ahí vamos a entrar otro concepto nuevo, que es el manejo de la pila. En pila queda F por ID como esperando a que haya una producción que haga match con esto para poderla reducir, y si no, busca. Entonces, en este caso encuentra ID y F. Tenemos una producción que T produce F, entonces F se reduce a T y ya nos queda en la pila T por ID. Luego T por ID no tiene ninguna producción que pueda reducirse, o no se puede reducir a ninguna otra producción, entonces se avanza, se hace un desplazamiento y nos pasamos a ID, y ID puede reducir a F, y así sucesivamente. Nos queda ya en la pila T por F, y tenemos una producción T por F puede reducir a T, y por último T reduce a E. Entonces vemos el comportamiento de los terminales. Empezamos a reducir conforme a nuestras producciones de la gramática para llegar al símbolo inicial. Entonces acá esto lo pueden revisar en el libro si quieren aclararlo más. Entonces eso es lo importante acá, y vamos a ver cómo escribir gramáticas para este tipo de analizadores ascendentes. Que quede claro eso. Entonces tenemos un ejercicio que es el que vamos a ver como introducción para ver cómo se utilizan las herramientas de JFlex y COP. Y lo que vamos a hacer es escribir un traductor de instrucciones. Vamos a tener a la entrada un método o una función de Java, y a la salida vamos a tener su traducción al idioma español, por decirlo así. Si se dan cuenta, aquí tenemos un public void método 1, entonces a la salida vamos a tener método público, el nombre, aquí un int j, tenemos un entero j, char, carácter, un print, y aquí vamos a tener imprimir. Y eso es básicamente lo que va a ser nuestro compilador, digamos, para traducir este ejemplo o esta entrada que diga. Entonces, para ello vamos a escribir nuestra gramática, y la gramática la tenemos que manejar para un analizador ascendente. Entonces, este sí nos permite recursividad por la izquierda. Eso es muy importante. Eso no nos afecta. Lo que nos puede afectar en dado momento puede ser la ambigüedad, si no manejamos la asociatividad y la precedencia de operadores. En este caso no es necesario, entonces únicamente planteamos nuestra gramática con un símbolo inicial que es inicio. E inicio produce sentencias. Sentencias es una lista, si se dan cuenta, sentencias S o S, que básicamente eso es lo que hace, es producir una lista de sentencias que me permite llamar a varias sentencias, valga la redundancia. Entonces S va a producir este bis, que es la visibilidad o el alcance que tiene, privado, público, el tipo, void, entero, carácter, int, char, el nombre del método o la función, la lista de parámetros y el cuerpo de este método o esta función. Y también vamos a ver cómo funciona la recuperación de errores, que tenemos estas producciones acá, pero las voy a explicar más adelante. Entonces, si nos damos cuenta, acá en la lista es una lista de parámetros separada por coma, lista recursiva por la izquierda, coma L,
y L que ya produce el tipo, ¿verdad?, del parámetro y su ID únicamente. Esto es lo que produce L. Luego tenemos el cuerpo también es una lista. ¿Para qué es esta lista? Para que nos permita, en este caso el cuerpo va a tener una declaración o va a tener print, entonces pueden venir los print o las declaraciones que sean, que queramos, no se va a limitar a uno. ¿Y qué nos permite eso? Pues esta lista que está aquí declarada, eso es lo que hace. Luego tenemos la visibilidad, como les dije, público, privado, y el tipo in chart y void. Bueno, entonces ya teniendo nuestra gramática ya escrita para esta entrada, si se dan cuenta, de esta entrada nosotros lo traducimos a esto como primer paso. Creamos la gramática que reconoce esa entrada, ¿sí? Ahora ¿cómo lo implementamos? Bueno, primero que todo vamos a necesitar, en este caso yo creo un paquete que se llama análisis. También importé las librerías JavaCop y JFlex, que se las voy a compartir. Se importan los archivos ya a nuestras librerías, o las pueden importar a las librerías también de Visual Studio así globalmente, o solo para el proyecto, como ustedes deseen. Luego de tener ya las librerías, creamos dos archivos, uno con extensión lexico.jflex y otro con extensión sintáctico.cup. En el archivo lexico.jflex vamos a tener tres secciones. La primera sección, que es la que se va a encargar de los imports, el paquete donde se encuentra el archivo o donde se va a generar la clase, y el import de la clase símbolo. Aquí podríamos importar, qué sé yo, más librerías de arreglos, arrays, lo que sea, o de otras clases para utilizarlo en esta fase de análisis. Entonces JFlex nos sirve para la parte del análisis léxico como tal. Luego la sección se separa con estos dos símbolos de porcentaje. Tenemos en esta sección, esto es una sección, la división, perdón. En esta sección ya podemos declarar código de usuario, o sea, el propio código de nosotros. En este caso yo declaré una cadena que nos va a servir para reconocer las cadenas como tal, y las características que son propias. Esto sí es propio de JFlex, aquí no hay más, esto tiene que ir para que funcione correctamente. Cup, el nombre de la clase, que el tipo, que es pública, que lleve un conteo de líneas, caracteres y columnas. Y también declaramos los estados que vamos a utilizar. Esto maneja estados, lo vamos a ver más adelante. Y esta palabra también es importante. Esta directiva nos sirve para indicarle que queremos que no sea sensible que no sea sensible, o que no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Case sensitive. Entonces esto ignora las mayúsculas y minúsculas y toma todo parejo, ¿verdad? Luego en esta misma sección tenemos la declaración de nuestros lexemas, o de nuestros componentes léxicos. Como pueden darse cuenta acá, le damos un nombre, les asignamos un nombre, en este caso paréntesis que abre, y el símbolo que va a reconocer con ese nombre, paréntesis que cierra, llave que abre, etcétera. Así declaramos todos los símbolos. Luego las palabras reservadas de nuestro lenguaje, int 1, char 1, público, privado, y aquí la palabra que va a reconocer. Este es el nombre que me va a servir a mí para manejarlo como un token,
y este es el lexema como tal al que va a ser match, por decirlo así. Entonces por eso yo acá le estoy diciendo int1 y char1, para que al momento que yo genere mi archivo .java no entre en conflicto con las palabras reservadas propias de Java, que es int y char. Entonces por eso le estoy agregando este 1 acá. De ahí con lo demás no hay problema. Bueno, después de declarar nuestras reservadas podemos pasar a declarar las expresiones regulares. En este caso una expresión regular, como comúnmente se hace, de 0 a 9, una o más veces, y esto va a ser un entero. Luego un ID permite las letras de la Z mayúscula, la Z minúscula, N, la ñ, una vez, y después números, guión bajo, de la Z a la ñ, etcétera, 0 o más veces. Son dos expresiones regulares las que estamos usando. Los espacios los indicamos así: espacios en blanco, sangrías, tabulación, etcétera. También manejamos el salto de línea de esta forma. Se dan cuenta, space y enter, que son parte de nuestro lenguaje, ¿verdad? Luego, como se les mencioné, JFlex maneja estados. Por defecto JFlex ya viene en el estado JJ Initial, que es este que está acá indicado. Esto lo podríamos manejar así sin indicarle en el estado en el que se encuentra, pero por fines estéticos lo manejamos con el nombre del estado en el que está. Pero como les mencioné, este ya es el estado que está por defecto. Si queremos cambiar de estado, lo vamos a hacer con esta palabra reservada, JJBKN, y le indicamos el nombre del estado al que queremos dirigirnos, en este caso el estado cadena. Entonces, retomando acá, estamos en el estado inicial y les queremos decir que cuando reconozca esta palabra reservada, la retorne como un token, ¿ya? O como un símbolo. Y le indicamos el nombre que va a tener, que queremos que tenga ese token, ese símbolo. Si se dan cuenta, es el mismo. Lo reconoce con esto y le digo, bueno, con este nombre retórnela también y asignale un token. Esto, JJLine, JJColumn y JJText, son estas tres cosas que ven acá. Son propias de JFlex. Entonces este es un entero, este también es un entero, maneja el número de columna de línea donde se encontró el lexema, donde se reconoció el lexema, y en este caso yo le puedo retornar con JJText el lexema como tal, o retornarle una cadena que yo quiera, que yo considere. Si se dan cuenta, cuando yo le estoy diciendo acá que cuando reconozca la palabra reservada int de nuestro lenguaje, denle el nombre int1, devuelva la línea, la columna, y como su lexema devuélvame la palabra entero. Aquí carácter público. Si yo le hubiera puesto JJText, lo que me devolvería acá sería un int. Entonces cuando yo quiera acceder al valor de este lexema, lo que va a tener es un int, si yo hubiera puesto JText. Pero como yo le estoy indicando que quiero que sea este lexema entero, ese es el lexema que va a tener. Entonces eso lo pueden manejar ustedes de ambas formas. No importa. Luego los demás símbolos, lo mismo, paréntesis, llaves, coma, punto y coma, asignación. Si se dan cuenta, también tenemos que darles el símbolo, bueno, el nombre con el que queremos que guarde ese token, porque eso nos va a servir para la configuración del archivo de COP. Entonces es muy importante que no dejemos dos lexemas o dos tokens con el mismo nombre, ¿verdad? Si no, vamos a tener problemas. Luego otra cosa, de último tenemos el reconocimiento de expresiones regulares, entero, y si se dan cuenta ID. Pero esto yo lo podría, este ID yo lo podría tener acá.
Este ID yo podría decir que lo reconozca acá al inicio, pero si yo pongo que reconozca los ID al inicio, todas mis palabras reservadas ya como lo primero que hace es en el orden de acá de arriba para abajo, digamos, es ir haciendo match con lo que encuentre. Entonces, al encontrar una palabra reservada, si yo tuviera la declaración de ID acá en la primera línea, lo que hace es reconocer la reservada como ID y ya no toma en cuenta esto. Entonces es muy importante eso, que el ID lo tengamos después de todas nuestras palabras reservadas para que no nos dé problema con eso. Si se dan cuenta acá, como vamos a manejar cadenas, si una cadena nos la delimita una comilla doble, entonces cuando reconozcamos lo indicamos así, como con corchetes. Cuando reconozca la comilla doble, haga un cambio de estado y vaya a ser el estado de cadena. Y aquí en esta, si se dan cuenta, esta cadena es la variable que yo declaré en la sección de código de este archivo que está acá arriba. Aquí declaré yo esta cadena. Entonces yo le estoy concatenando, las comillas dobles y me voy al estado de cadena. Acá lo que hace es que mientras no reconozca otra comilla doble, lo que va a hacer es concatenar cada carácter a cadena. Y va metiendo en cadena, va metiendo cada carácter mientras no reconozca el fin de la cadena como tal, que es una comilla doble. Si en dado caso reconoce un enter, eso quiere decir que no terminó la cadena, entonces es un error. Y aquí lo imprimimos como un error léxico. Si reconoce el cierre de la cadena o la comilla doble, pues lo que hacemos es concatenar esa comilla doble, vaciamos la variable global, porque si se dan cuenta ya la asigné aquí a otra variable local que declaré temp. Le digo que se cambie al estado inicial, que regrese al estado inicial para seguir reconociendo más lexemas y que retorne esa cadena, la retorne con su respectivo número de línea, número de columna, que aquí está al revés, y el valor que tiene el lexema como tal, que es este string temp, que fue lo que guardé acá. Entonces ya nos retorna la cadena como tal y se regresa al estado inicial. Si en dado caso en nuestro estado inicial no reconocemos ninguno de todos estos lexemas que tenemos aquí declarados, con esta producción, no es producción, con esta instrucción de un punto, le indicamos que todo lo que no reconozca que está declarado anteriormente es un error léxico y lo va a imprimir como tal, como un error léxico, porque no pertenece a nuestro lenguaje. Entonces eso es en el archivo léxico. Nos pasamos al archivo sintáctico, que es el que se escribe cop, y lo mismo, tenemos secciones. Acá la sección donde le indicamos el paquete y los import, la sección del parser code donde declaramos los métodos que sirven para la recuperación de errores o para indicar los errores sintácticos que ocurran durante el análisis. Estos son métodos genéricos, o sea, así los tienen que poner como tal, no se cambian nada porque son parte de cop. Entonces se indican de esta forma, y este primer método sirve para los errores recuperables y este segundo método para los errores no recuperables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos un error recuperable, el análisis va a continuar. Cuando tenemos un error no recuperable, el análisis se va a truncar. Luego tenemos otra sección, el action code, donde declaramos las variables o qué sé yo, arreglos, lo que sea que nos pueda servir en la fase de análisis, lo puedo decir, en el momento que analiza nuestra entrada. Entonces ahí podemos utilizar estas variables. Aquí declaré esta variable de tipo string temporal que me va a servir para almacenar valores que vamos a ver más adelante. Entonces declaramos los terminales
Si se dan cuenta acá, los terminales los podemos declarar de dos formas. El terminal así, normal, con los nombres. Ojo, muy importante, estos nombres que están acá son los mismos que nosotros retornamos en el archivo JFlex. Si se dan cuenta, tienen que ser los mismos, porque si no nos da error. int1, char1, público, privado, esos mismos nombres de nuestros terminales, porque aquí están los terminales, los tenemos que dejar con el mismo nombre acá cuando los declaremos en el archivo .cop. Entonces, como les decía, hay dos formas. Los podemos declarar de esta forma, y al hacerlo de esta forma, todos estos terminales son creados como objetos. O sea, es un objeto. Si queremos utilizarlos, tenemos que hacerle un casteo explícito, indicarle que queremos que sea, si sea un entero, un string, para poder utilizarlos, pero de lo contrario son objetos. Ahora, si no queremos hacer eso, lo podemos hacer aquí de una vez explícitamente. Le decimos que estos terminales van a ser de tipo string, y por ende los valores que estos terminales tengan o retornen son cadenas. Están el ID, un entero, una cadena, o la palabra reservada int, la palabra reservada char, público, privada, void. Estas me las va a retornar como cadenas, y las de abajo como objetos. Entonces, dependiendo del uso que le vamos a dar, así los vamos a declarar. Ahora, los no terminales, la misma situación. Podemos declararlos como strings y los vamos a usar como cadenas, o podemos declararlos como objetos. Simplemente no indicamos de qué tipo son y quedan declarados como objetos. En este caso yo declaré estos dos de beast y tipo, porque a mí me va a ser útil que me devuelva cadenas. Los valores que tengan estos no terminales, me los devuelva como cadenas. Entonces, como les decía, si manejamos gramáticas ambiguas en este tipo de analizadores ascendentes, esto lo podemos solucionar por medio de la precedencia y la asociatividad. En este ejemplo no está en el caso esto, pero se los dejo ahí para que puedan tenerlo en cuenta. Entonces acá le indicamos con qué no terminal inicia, ¿va? Nuestro símbolo inicial. En este caso inicia con inicio, valga la redundancia. Como lo aclaramos acá en nuestra gramática, inicio va a producir sentencias, sentencias va a producir más sentencias y S. Si se dan cuenta acá cómo lo indicamos, entonces acá le decimos inicie con inicio, y luego inicio, esto es propio del lenguaje, dos puntos igual, es como decir para nosotros la flecha, esta flecha que tenemos simbolizada acá, es esto, su equivalente, dos puntos igual. Inicio produce sentencias, y para incrustar código de Java o las acciones, usamos llave que abre, dos puntos y llave que cierra, y dentro de esto ya podemos introducir código Java para indicar acciones. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo mi gramática, sentencias produce sentencias S, y S produce ya lo que es la declaración del método o la función. Entonces, algo aquí muy importante y que quiero recalcar: para este tipo de gramáticas que son ascendentes, se utilizan atributos sintetizados, que es un tema que se ve casi al final del curso, pero es muy importante que lo sepan, que estos atributos sintetizados lo que hacen es pasar los valores al padre, sintetizan. Y también hay otro concepto que no lo vamos a ver en este ejemplo, pero son atributos heredados, que hacen lo contrario, herencia. Del padre pasan los valores al hijo. Entonces, cuando estamos manejando un analizador ascendente, tenemos los valores, los terminales de primero. Pero si se dan cuenta, nosotros vamos haciendo reducciones y nos vamos quedando únicamente con no terminales.
Entonces no podemos perder estos valores. Los terminales no los podemos perder porque son parte de nuestro lenguaje y nos sirven para realizar acciones. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que el atributo se sintetiza. Cuando yo digo que reduzco a f, sintetizo este valor de id a f, lo que quiere decir que en este punto f ya lleva a id consigo mismo, con ella, por decirlo así. O sea, f ya es id. Cuando yo reduzco de f a t, yo sintetizo el valor que tenía f, se lo paso a t. ¿Ya? Pasar el valor del hijo al padre. Y así sucesivamente. Entonces este id se pasó a f, de f el id se pasó a t, y así sucesivamente hasta llegar a e. Podríamos decir que este id por id, si sintetizamos los valores, lo tenemos es en este no terminal e. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esta herramienta así funciona. Si se dan cuenta, yo acá hago la llamada a este no terminal, que es bis, y con dos puntos y un nombre cualquiera, aquí yo podría ponerle b, lo que yo quiera, obtengo el valor que tiene bis. Ya, pero ¿de dónde viene bis? Bis es un no terminal que está acá abajo, que produce público y privado, es la visibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le paso un valor a bis? Si bis produce público y privado, con esta instrucción, abro corchetes, dos puntos, y le digo con esta palabra que es propia de cop, que es result, yo le voy a decir result el valor de público. Vean cómo estoy obteniendo el valor de público. Público es un terminal, por ende tiene un valor. Entonces yo con esta instrucción así, dos puntos p o dos puntos pool, lo que sea, yo obtengo el valor de este terminal, pero se lo quiero pasar al padre porque me va a servir más arriba, en una producción más arriba cuando yo reduzca. Entonces le digo con la instrucción result, le envío el valor pu, que es el que tenía este terminal. Lo mismo para abajo, pri, obtengo su valor pr y se lo envío al padre con la instrucción result. Entonces se lo pasa al padre, y en este caso, en una producción más arriba, que es donde ya la usamos acá, bis, si se pueden dar cuenta, yo obtengo el valor de bis. ¿Y qué valor tiene bis? Pues tiene el valor que pasó en las producciones anteriores. Puede ser público, puede ser privado. Entonces yo ya obtengo su valor. Y así de igual forma para los demás terminales y no terminales, yo puedo obtener su valor. Dos puntos tip. Si se dan cuenta, tipo, estoy obteniendo el valor de tipo, pero tipo es un no terminal. ¿Y quién le da valor a tipo? Al tipo le da valor el int, el char y el void. Entonces, por medio de la instrucción result, yo le paso esos valores a tipo para poderlos usar en producciones más arriba, que están más superiores, por decirlo así. Entonces así lo hacemos. En este caso id es un terminal, únicamente obtengo su valor con dos puntos id. Y algo también muy importante, si se dan cuenta, acá yo incrusté una acción con código Java. Entonces si nos damos cuenta acá, por ejemplo, cuando yo reconozca bis, yo ya tengo su tipo, perdón, ya tengo el valor de bis, el valor de tipo, el id. Pero en este caso, como queremos hacer una traducción, queremos cambiarle de idioma, por decirlo así, podemos cambiarle de idioma o a las palabras estas. Por ejemplo, de public va a pasar a público, de privado, de private a privado, de int a entero, etcétera. Entonces yo lo puedo hacer de dos formas. Podría hacerlo ir imprimiendo los valores ya cambiados cada vez o al momento que yo reconozco ese valor. Si yo aquí reconozco public, yo aquí una vez imprimo que es público. Si yo reconozco un tipo int,
de una vez imprimo que es un tipo entero. Pero hay otra forma. La otra forma es ir concatenando todo eso, toda la traducción en un string, una cadena, una variable global, y de último imprimir esa cadena con el resultado ya. Entonces para eso yo puedo incrustar acciones en las producciones, ¿sí? Antes de llegar a esta lista, porque si se dan cuenta, esta lista es una lista de variables, que como está aquí en el ejemplo, es un int j, un char c. Entonces aquí tiene que hacer una transformación. Antes de llegar yo a esa parte que es la lista, yo puedo insertar acciones. ¿Para qué? Para poder concatenar estos valores que yo ya traigo de este pedazo de la producción. Ya los puedo concatenar acá. Luego llega list va a hacer otras acciones, y aquí en L, porque si se dan cuenta list produce L, acá también tenemos acciones y vamos a concatenar ya el tipo convertido y su ID. Entonces si yo no lo hago así, si yo no concateno, digamos que yo quiero hacer la acción hasta el final de toda la producción, lo que va a hacer es que va a estar todo revuelto, ¿verdad? No va a estar la salida, no va a estar como yo la quiero. Por ende se puede hacer eso. Entonces si se van a dar cuenta, tenemos código acá, acciones acá, y también antes de cuerpo, porque en cuerpo, ¿qué hace? En cuerpo permite declaraciones. Si se dan cuenta, acá está cuerpo, permite declaraciones y prints. Entonces ahí también tengo que concatenar valores a nuestra variable global, que es la que declaré en el action code temp. Entonces sigamos acá. Después de reconocer el paréntesis que abre, yo ya escribo una acción. ¿Y qué le digo? ¿Qué hace esta acción? Pues lo que hace es preguntar. Cuando es un void, va a poner que es un método, y cuando no es un void, es un int o un char, le va a poner que es una función. Y luego concateno, esto se lo concateno a la variable global temp con v, la visibilidad, el tipo, el id, que es el nombre de la función, y el paréntesis que abre. Eso es lo que hace. Luego sigue reconociendo, ya viene la lista, y la lista viene acá. Hace acciones también. Si se dan cuenta, después de reconocer la coma, yo estoy concatenando una coma. A temp yo le estoy concatenando una coma, es lo único que se hace en esta producción. Y donde se hace el resto, se hace en L, donde reconoce el tipo y el ID. Ahí concateno a temp, le concateno tipo, un espacio y su ID, para que cuando regrese a llave, si se dan cuenta aquí, ya hizo lo de la lista. Entonces ya tiene todas la lista de variables o de parámetros concatenados. Ya le concateno el paréntesis que cierra y la llave que abre y un salto de línea. Antes de entrar al cuerpo, en el cuerpo lo que hace es, las acciones del cuerpo son concatenar el tipo también, cuando es una declaración, el ID y el número, seguido de 2 puntos, un salto de línea, o en dado caso si viene un print, pues hace la transformación, concatena un imprimir con la cadena que quiere imprimir y el salto de línea respectivo. Regresa otra vez a la producción, que nos quedamos aquí, reconoce la llave que cierra, y después de reconocer la llave que cierra, yo ya le concateno la llave que cierra como tal, como una cadena, a nuestra cadena general, ¿ya? Y eso es lo que pasa, eso sería todo. Luego de que reconoce toda la lista de sentencias, que es esta producción que está acá, que va reduciendo. En caso que nosotros tuviéramos la declaración de 2 métodos, reconoce primero un método, ahí el otro, y ya se viene a esta producción. De esta producción va a reducir ya a la producción de inicio. Entonces acá, si se dan cuenta, es donde yo, como es lo último que hace, reducir a la producción de inicio, como se los expliqué del libro, va reduciendo hasta llegar hasta el símbolo inicial. Aquí llega el símbolo inicial y es lo último que hace. Yo aquí imprimo esa cadena donde concatené todo.
y la vacío, por último la vacío si en dado caso va a reconocer más cosas. La imprimimos y eso sería todo. Ahora, ¿cómo funciona la recuperación de errores? Bueno, en una producción donde usualmente se cometen errores, debemos agregar las producciones de error. Y el método que utiliza esta herramienta para recuperarse de errores es el modo pánico. ¿Y qué hace el modo pánico? Consume caracteres hasta consumir un carácter de sincronización con el cual se recupera del error, si es posible. En este caso yo estoy indicando dos producciones de error. Puede venir un error y se recupera con punto y coma, o puede venir un error y se recupera con la llave que cierra. Y si se dan cuenta, las producciones solo están en esta parte, porque generalmente los errores los podemos cometer cuando estemos declarando un public void y se nos olvide, por ejemplo, un paréntesis que abre, o paréntesis que cierre, o una llave. Entonces, en esta producción es donde usualmente se cometen los errores, y por eso están acá las producciones de error. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esta lista está involucrada acá. Entonces, al cometer una lista acá y está involucrada acá, la toma también como parte de un error en esta producción y se recupera. Entonces, hay que buscar las producciones claves ahí sí para poner estas producciones de error y saber dónde se va a recuperar. Entonces, eso sería en cuanto a este archivo .cop. Ya teniendo todo armado, pues vienen a esta clase que nos compartieron. Lo único que tienen que acá hacer es indicarle el source y el nombre del paquete donde están sus archivos, y los nombres de los archivos que tienen, va con las extensiones, por ejemplo lexico.jflex y sintáctico.cop. Compilan esta clase y esta clase nos va a producir ya los archivos parser.java, scanner.java y sim.java. Si en dado caso tuvieran errores, los errores que tengamos, ya sea en el archivo de jflex o de cop, nos lo indican en esta salida que está acá en esta salida de consola. Si todo va bien, pues nos dice que no hay errores y escribió las clases correctamente. Si no, tienen que verificar donde se estén equivocando. Luego de hacer eso, ya teniendo estos archivos en .java, nos vamos a instanciar estas clases. Entonces acá hacemos los import de la clase parser y scanner, que fue la que acabamos de, las que se crearon a partir de estos archivos jflex y cop. Las importamos, creamos instancias. Si se dan cuenta, acá yo tengo un texto que es la entrada del ejemplo que estamos usando, public void, método 1, etcétera, y hacemos una instancia de la clase scanner. Hacemos la instancia de la clase scanner. En el constructor le pasamos un buffer reader, y en el constructor de este buffer le pasamos un string, que es el texto que va a analizar. Luego declaramos una instancia de nuestra clase parser. En el constructor le pasamos la instancia del scanner. Luego de eso, a la instancia parser llamamos a su método parse, y el método parse se va a encargar de realizar el parseo, lo que corresponde al análisis sintáctico. Y eso sería todo. Si todo va bien, pues tendríamos que tener la salida que esperamos, ¿verdad? A partir de esta entrada que vamos a analizar. Entonces probamos para ver que esté funcionando adecuadamente. Y si se dan cuenta, public void método 1, entonces nos tiene a la salida método público, el nombre del método 1, entero j, carácter c, luego imprimir hola mundo, y aquí lo teníamos como print hola mundo, int x igual a 5, entero igual a 5. Entonces nuestro mini compilador, por decirlo así, está funcionando, y únicamente estamos aplicando las primeras dos fases de análisis de un compilador.
Entonces eso sería todo. Espero que les sirva y cualquier duda escríbanme al correo. Saludos.